Hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo el último día de febrero de este año, miércoles 28 de febrero, una transmisión de Facebook Live. Muchas gracias a los que están al pendiente y se están sumando a esta transmisión. Vamos a tener hoy pues varios temas que bueno, pues están en la agenda política. Ya no estamos en guerras sucias, sino en guerras políticas evidentes y claras, sobre todo ahora entre el aparato de gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI contra el candidato de la coalición o del frente del PAN, PRD, MC, Ricardo Anaya. Y también pues vamos a ver lo que el día de hoy declaró el Premio Nobel de Literatura, el escritor y novelista peruano Mario Vargas Llosa, que pues ya no se aguantó y pues dijo que en México sí hay un peligro. Y ese peligro se llama López Obrador y lo argumentó de esta manera. Antes de ir al audio, agradezco a todos los que se están sumando, a nuestros compañeros, colegas, audiencias de la revista Proceso, del blog Homo Zapping, de esta página. Muchas gracias a Laura, a Ivana, a Jafid, a Gerardo, a Claudia, a Ángel Enrique, buenas noches, a José Luis Alabat Zapata, a Gerardo Méndez, que nos escucha siempre desde el hermoso sitio de la Riviera Maya, a Julio Isidro, La Bastida, a Alicia Yarto, desde San Pedro, Coahuila, nos está sintonizando o conectando. Ya no sintonizamos, sino más bien enlazamos a través de la banda ancha. A Gunther, a María Angélica Rojas, a Miguel Pujana, a Juan Pérez, muchas gracias. Vamos a escuchar esta intervención que tuvo el escritor Mario Vargas Llosa, que está presentando, por cierto, un libro de ensayos que se llama La llamada de la tribu. Es una colección de ensayos sobre los escritores o ensayistas del liberalismo, según él, al que él reconoce como Adam Smith, como a José Ortega y Gasset, como a Hayek, Friedrich Hayek, el gran padre del neoliberalismo, a Karl Popper, el autor de la sociedad abierta y sus enemigos, o de la poliarquía, a Raymond Aron, a Isaiah Berlin, entre otros, que son los autores que el señor Mario Vargas Llosa reconoce como sus grandes autores. Pero bueno, después de esa filípica sobre los autores, él dijo lo siguiente, vamos a escucharlo. Los venezolanos tuvieron cinco veces la oportunidad de votar por la democracia y rechazar la demagogia populista, y votaron por la demagogia populista, hasta que a la sexta ya no había libertad de votar, ya las elecciones estaban fraguadas, ¿no es verdad? Y hoy en día, pues probablemente el 90% de los venezolanos quisiera salir de esa sociedad frustrada, fracasada, y algunas que van camino de la prosperidad, de la civilización, afortunadamente. Usted me cita el caso de México, pues sí, digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Van a ser tan insensatos los mexicanos, teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante. Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio, que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Los venezolanos tuvieron cinco veces. Este es el señor que escribe realmente maravilloso
obras de ficción, investigaciones, novelas históricas, en fin, una gran pluma literaria, pero un pésimo propagandista del neoliberalismo más rancio. ¿De cuándo acá dejamos de ser la dictadura perfecta que él mismo acuñó ese término para el sistema político mexicano, a ser una democracia, señor Mario Vargas Llosa? ¿De cuándo acá es más peligroso y más riesgoso lo que estamos viviendo, que es una cleptocracia documentada día con día, hora tras hora, en los escándalos de desvíos de miles de millones de pesos que deberían destinarse a los programas de combate a la pobreza y se destinan a las arcas de los funcionarios, al desvío de recursos para comprar votos o simple y sencillamente a hacer negocios de triangulación? ¿Es eso lo que estamos viviendo ahora más peligroso que lo que él llama una democracia populista? No es Enrique Peña Nieto un populista de derecha que dijo que iba a encabezar la cruzada contra el hambre y que en realidad fue una cruzada para favorecer el enriquecimiento de cientos de funcionarios encabezados por Rosario Robles y por él mismo, por el señor Enrique Peña Nieto. ¿Por qué otra vez con el espantajo de Venezuela? Por favor, no nos vengan con esas mamadas. Venezuela es una realidad muy distinta a la mexicana. Venezuela fue gobernada por un ex militar que se llamaba Hugo Chávez, que aprovechó las circunstancias del debilitamiento de las instituciones y de los partidos corrompidos de Venezuela para incorporar a millones de venezolanos que no estaban en el acuerdo económico de la oligarquía partidista de Venezuela, y se prolongó más de 10 años en el poder Hugo Chávez. El régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, es un desastre. No tiene nada que ver con una situación relacionada con México. ¿Por qué otra vez repetir lo del 2006 después de 12 años? ¿Por qué él, que supuestamente es un hombre inteligente, que analiza, está otra vez en el terreno de la propaganda y de la guerra sucia? Bueno, dicho esto, nos vamos a lo que está sucediendo todavía en el terreno de la guerra real, no de la guerra sucia, de la guerra real. Lo que estamos viendo en este periodo de intercampañas, es decir, antes de que inicie formalmente la campaña electoral, que es en abril, 31 de marzo, termina el periodo de intercampañas, son abril, mayo, junio, los 3 meses más intensos de la campaña electoral, formalmente o legal. Lo que estamos viendo ahorita es un periodo de guerra política para ver si sobreviven José Antonio Meade o Ricardo Anaya. Y el PRI ha decidido enfilar sus baterías en contra de Ricardo Anaya, un ex aliado del gobierno de Enrique Peña Nieto, también eso hay que decirlo, porque ya no lo dice el señor Ricardo Anaya. El señor Ricardo Anaya fue uno de los principales políticos del PAN que apoyaron el Pacto por México, que sirvió para que Enrique Peña Nieto gobernara este país, imponiendo leyes y mandatos a los congresos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se rompió ese pacto? ¿Qué pasó entre aquellos peñistas y anayistas que estaban muy cerca? Bueno, lo que ha sucedido siempre en la historia de los políticos que no son confiables. Se apoyan entre sí mientras hay el reparto del botín y luego se pelean cuando ya está la disputa por el poder. Lo que hemos visto en los últimos días es una auténtica andanada de ataques a Ricardo Anaya por mentiras en las que él se ha enredado en relación con un terreno o una bodega o ¿cómo llama él? Una planta industrial, una nave industrial, en donde hizo una transacción muy sospechosa que básicamente, se los voy a sintetizar, si ustedes lo entienden mejor que yo, pues me lo dicen. Él pide un crédito para comprar un terreno en 10 millones de pesos y luego lo revende en 54 millones de pesos a, pues básicamente a la misma persona, a un señor de apellido Barreiro, Manuel Barreiro, que él
ha dicho en cadena nacional, en noticieros, como en la entrevista con Carlos Loret de Mola, en videos que él ha grabado así con todo y su manita nos ha explicado cómo fue el esquema de los recursos. Él dijo que no lo conoce, que no es su amigo, bueno, que lo conoce, pero no es su amigo, no es su íntimo, no es su ich, como decimos en mi tierra, en Yucatán. Al amigo muy íntimo le decimos el ich. Bueno, pero ya filtraron un video en donde Ricardo Anaya estuvo en la boda de Manuel Barreiro. A lo mejor Manuel Barreiro invitó a toda la sociedad queretana, pero ahí estaba muy cercano a él Ricardo Anaya, bailando, ya lo vimos, con su peluca y todo. Y ese sonsonete de reversa, mami, de reversa, que pues parece ser que es el mensaje que le están mandando a Ricardo Anaya. Nosotros especulamos que el video pudo haber sido filtrado pues por la propia esposa de Barreiro. ¿Quién más puede guardar el video de la boda o de su boda después de 13 años? Y el día de hoy, por ejemplo, el colega Francisco Garfias, Paco Garfias, en el Excelsior, él hace una indagación y señala como posible origen del video, según una declaración de un dirigente panista, a la propia PGR. El cateo que le hicieron al domicilio de Manuel Barreiro en Querétaro, pues encontraron ese videíto. Y ese videíto pues ha sido la sensación en las redes sociales, no solamente porque pues el Chico Maravilla perdió el halo de invulnerable, sino que pues también es un ser humano que baila y baila muy mal, pero que también pues conocía al señor Barreiro, ¿no? Me dice Grala que no cree que haya sido la esposa de Barreiro, no. Según Paco Garfias y las fuentes de Paco Garfias fue la propia PGR. Bueno, por si hubiera alguna duda, hoy sí, la PGR de manera explícita, clara, contundente, filtró o distribuyó un video en donde se ve pues al señor Ricardo Anaya llegar a la Procuraduría General de la República el pasado sábado, pedir una cita para que le digan pues que si hay algo en contra suya. Llega un ministerio público que está en la unidad de inteligencia y lavado de dinero, y ahí se escucha, pero no se escucha con claridad si es Anaya o quién dice esa palabra tan mexicana que se llama hijo de puta. ¿Qué significa eso? No lo sabemos, pero lo que sí estoy observando es que ya hay una narrativa construida con el PRI y con la PGR para decir que no hay manera de acreditar que Ricardo Anaya, con el salario que tenía en ese entonces de diputado federal, haya conseguido 10 millones de pesos, a menos que sean resultado de moches, según lo dijo ahorita Enrique Ochoa en una entrevista en Milenio TV. No está dando las pruebas, él nada más está dando elementos de suspicacia, y luego lo revende en 54 millones de pesos a una empresa que en realidad es una empresa fantasma, una empresa que sirve para lavar dinero, la Manhattan Master Plan Development, que fue creada por 2 empleados de Manuel Barreiro y que originalmente tenían 10,000 pesos de capital inicial, pero bueno, pues son tan suertudos que consiguieron 54 millones de pesos para comprar una nave industrial. Ahora sabemos, estoy citando textualmente a Enrique Ochoa, el gran Prieto Ochoa, ahora sabemos que hicieron un mecanismo de lavado de dinero que se trianguló por 10 países. ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues, a lo mejor la PGR tiene una conexión directa con el PRI. Y entonces lo que están haciendo es una guerra política, no es una guerra sucia, es una guerra política para ver si sobrevive Anaya, si desplazan a Anaya del segundo lugar de las preferencias y si el camino se le facilita a un señor que, pues por más gluten que le ponga, no crece, y por más royal tampoco se hace más, o sea que es el señor José Antonio Meade. El día de hoy, precisamente, José Antonio Meade, cuando estaba anunciando a sus coordinadores regionales para la campaña, se le fue la coordinadora nada más y nada menos que de Jalisco, se le fue para Morena. Hay una desbandada en el PRI y no la van a frenar atacando a Anaya. Eso que quede claro. Lo que están haciendo es o abrir la zanja para que Anaya baje o volverlo una víctima y que Anaya crezca, o
eliminarlo de la contienda a través del uso político de la PGR y poner que se decida que haya un sustituto. Todo es posible en el escenario peñista político mexicano, es decir, estamos en un periodo de mucha incertidumbre. Tanta incertidumbre que hasta el señor Mario Vargas Llosa, el autor de La ciudad y los perros, el que alguna vez fue un duro crítico de las dictaduras militares en Sudamérica, ahora pues prácticamente está llamando a que haya un fraude electoral para que no gane el populismo, según él. Por favor, tengamos sensatez y no nos dejemos insultar. Votemos por quien votemos, no es un suicidio político, no hay nada peor, y eso sinceramente se los digo, que lo que ya estamos viviendo. Estamos viviendo en una cleptocracia. El verdadero peligro es continuar con esa cleptocracia. Nada más y nada menos que los fraudes más grandes en la historia del presupuesto de la nación se han cometido en este sexenio. En fin, les agradezco mucho. Voy a aprovechar este lapso después de tanto rollo para tomar cafecito. Los invito, es una tacita de la revista Zócalo. Los invito a que me dice $1,000,000 al año en regalías de 17 libros escritos. ¿Es poquito? Creo que me está hablando de López Obrador, pero bueno. Que no nos dejemos insultar. Y no, yo no estoy insultando, estoy reproduciendo lo que está diciendo la PGR en su video. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Gerardo Lascano, por estar tan suspicaz el día de hoy. Buenas noches, nos seguimos viendo el próximo viernes en Facebook Live, y yo creo que esto apenas está por saber dónde está el desenlace. Y si juegan Valero, pues a ver si le atinan a la primera como el Bronco o a la tercera como López Obrador. Hasta mañana, Ivana. Hasta mañana a todos. Muchas gracias. Buenas noches.